Muy grato saludarles, estimados amigos. En estos días hemos estado revisando cómo los bonos de carbono nuevamente están en la palestra pública. Precisamente para hoy vamos a conversar con Roberto Chino Salazar al respecto. Él precisamente, eh, economista de la Universidad Católica, tiene varios posgrados en distintas universidades del mundo, es fundador del Grupo Hexágono y Diágonos Hexagonales. Este es un tema que se ha discutido por muchos años en el Ecuador y ha dado resultados tanto en el Ecuador como en el mundo entero. Bienvenido, Roberto, qué grato tenerte el día de hoy en el programa. Qué gusto, querido Rodrigo, al tanto tiempo de vernos y saludos a toda la audiencia. Bueno, quiero que nos comentes un poco. Vemos nuevamente que el tema de protección de páramos, el tema de cuencas hídricas, el tema de bonos de carbono, nuevamente lo encontramos en la palestra, ahora vinculado a una empresa privada, inclusive, que es la que aparentemente está coordinando el tema. Pero yo quiero comenzar con el hecho de por qué esto, que es algo tan normal en muchos países, aquí en el Ecuador no ha avanzado. En las notas de prensa, inclusive hablamos de que hay proyectos de ley para que esto se dé, cuando esto no sé por qué tiene que estar regulado por ley cuando son bonos voluntarios. Ay, chuta. En general tienes un tema y es que en el Ecuador la sobreregulación es un asunto que yo lo vengo escuchando desde 1984, así que ya son casi 40 años de que ese tema no se resuelve, ¿no? Creo que es el mismo caso en el tema de los bonos y del mercado de carbono y todos los mercados, en verdad. Pero a ver, el mercado es una de las instituciones de comercio más antiguas de la humanidad, tal vez, en la cual lo que se ha basado principalmente es el acuerdo entre las partes. Sin embargo, aquí se planteó un socio bosque hace algunos años y obviamente esto era papá Estado que determina quién califica y quién no califica. Los bonos de carbono a nivel mundial, si no me falla la memoria, hay una bolsa voluntaria de bonos de carbono en Chicago en este momento, y creo que hay en otras partes donde se están negociando y han servido para compensar muchas veces emisiones, pero fundamentalmente es gente que quiere aportar y quiere generar recursos para mitigar impactos climáticos, que ahora los vemos tan en el día a día. Sí, o sea, básicamente el tema del mercado de carbono está asociado a todo lo que tiene que ver con financiamiento climático, que es tan necesario en este momento para los países en vías de desarrollo, ¿no? Para las medidas de adaptación al cambio climático. Vinieron todos estos fondos que pelearon los países en vías de desarrollo para poder conseguir recursos y se abrió un mercado. Pero claro, el debate en Ecuador, como siempre, que es una dicotomía simplista, es de entre Estado versus mercado. Y hay una posición de mucha gente que quiere un mercado de carbono y un Estado de carbono. De hecho, en el mundo también hay este debate y hay gente que quiere un tax carbon, ¿no es cierto? Un impuesto al carbono, cuando hay otra gente que dice que la solución debería darse vía mercado. Yo creo que ese debate está bastante avanzado en el mundo, pero en el Ecuador no. Curiosamente, en América Latina casi todos los países ya han optado por la línea del mercado, incluso algunos países socialistas. Pero en el caso del Ecuador estamos súper enredados porque entre la dolarización, los derechos de la Constitución, que incluyen los derechos de la naturaleza, y la falta de diálogo, no hemos llegado a entendernos. Y claro, las leyes son varias, incluso en el Ecuador, a nivel, digamos, del sector ambiental, tuvieron que hacer hace tiempos el texto unificado de legislación ambiental secundaria, el TULAS famoso, y luego vino el COA, el Código Orgánico Ambiental y sus reglamentaciones. Bueno, y en ese marco están, ¿no es cierto?, mezclados todos los intereses entre la Constitución, las leyes y los reglamentos. Pero yo te voy a decir una cosa, el tema ese, para mucha gente que son abogados,
es un tema que inhibe la acción para muchos que somos economistas. Independientemente de ese tema, la acción se está dando. Ya, eso es un poco lo que abre puertas, porque cuando nosotros, y esto te voy a plantear una visión muy personal, pero cuando yo veo que hay muchas regulaciones, por ejemplo, al comercio internacional, y me voy a algo tan básico como los bienes, ¿ya? El ejemplo del cigarrillo para mí es impresionante. Se le pusieron tantos impuestos al cigarrillo para que la gente no fume o para que haya recursos para curar a los fumadores. Nunca se pudo controlar la gente siguió fumando, pero en vez de fumar cigarrillos muy costosos elaborados en el Ecuador, ahora se fuma cigarrillos de contrabando. Entonces, mientras más barreras le pusimos al ingreso de productos y más barreras le pusimos a la producción, lo único que fomentamos fue un negocio paralelo, que en el caso del cigarrillo y otros es ilegal. En el caso de los bonos de carbono, me atrevería a decir que son irregulares. A ver, más que irregulares, yo te diría que em, son en este momento en Ecuador, lo que está pasando es que hay unos que se pueden sacar desde el Estado con toda la legislación que hay y hay otros que están ligados al mercado más bien voluntario y de opciones corporativas que, que están saliéndose por donde la norma les permite, ¿ya? Acuérdate que la ley manda, prohíbe o permite, ¿no? Entonces, los bonos no son mandatorios, la ley no manda que los hagas, eh, tampoco necesariamente te prohíbe, y hubo una decisión de la Corte Constitucional al respecto, diciendo que no están prohibidos, y eso es muy importante. Y de hecho, si tú le buscas la vuelta y lo regularizas, te puede permitir hacerlo. Entonces, yo no diría de ninguna manera que son irregulares. Lo que yo te diría es que para un crecimiento del mercado al nivel del potencial que tiene, que supere el 10% del PIB, entre el 10 al 20% del PIB, dependiendo cómo lo midas, necesitamos en algún momento un marco normativo o varios marcos normativos porque hay varias soluciones. Pero yo creo que independientemente de esas soluciones normativas, eh, quizá una libertad regulatoria permitiría más bien que haya más innovación. Entonces, me parecería que para que crezca de manera ordenada y que tenga impacto, no solo micro, ni a nivel de grupos, sino a nivel macro, a nivel de sociedad, se necesita una desregulación. Más desregulación en lugar de más regulación. Pero, a ver, la Asamblea me parece que hay dos o tres proyectos de ley que están, como yo digo, durmiendo el sueño de los justos. Ya las diferentes asambleístas ponentes cambiaron y a veces los proyectos se quedan ahí, que precisamente dan incentivos. Si usted hace mejor las cosas, hay motivación para que haya inversión privada en generación de bonos de carbono, en generación para este tipo de actividades. Y me permito recordar que en el 2022, justamente la pregunta 6 en una propuesta de enmienda constitucional decía, y leo, está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones por generación de servicios ambientales. Aquí se hablaba indirectamente de bonos de carbono precisamente y otros servicios ambientales, porque al final del día es el privado, llámese comunidad, llámese nacionalidad, llámese empresa, que es la que va a meter plata para invertir en esto, porque el Estado ahorita no tiene plata ni para pagar a proveedores. Con suerte sale sueldos. Y vamos a decir que va a invertir en un intangible como es un bono de carbono, que es un intangible en de corto plazo, pero es un muy tangible en el mediano y largo plazo. A ver, verás, esto es muy claro si es que uno lo mira desde la doctrina de la economía, ¿ya? El tema ambiental desde, pucha, a ver,
la cumbre de Río de Janeiro de la Tierra, 1992. ¿Ya? Ahí se definió que los factores sociales, económicos y ambientales son interdependientes. Es decir, este es un tema ambiental, pero también es un tema social y también es un tema económico. Entonces, esa es la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Tierra del 92, ¿ya? Es como el punto de partida. De hecho, hubo el famoso Río más 20 en el 2012, en el que incluso se amplió este concepto para incluir los temas culturales y los temas incluso políticos, ¿ya? Nosotros ¿Mm? en esos años en Hexagon hablábamos de hacer las paces, ¿ya? En Río más 20 hicimos una ponencia eh, allí con gente del CONDESAN, que es el Consejo de Desarrollo Sostenible de los Andes, que tiene sede en Lima. Yo estaba en el directorio y tuvimos la posibilidad de presentar un trabajo sobre el tema de carbono almacenado en páramos, ¿ya? Y ahí se veía que los temas políticos y culturales eran, digamos, fundamentales al triángulo normal que se hablaba de la sostenibilidad ecosocioambiental, ¿ya? Esto de las 5 elementos es fundamental porque cuando tú tratas de regular lo político, lo ambiental, lo cultural, lo económico y lo social, lo que va a pasar es que vas a fracasar, ¿ya? Y me parece que el Ecuador, en esta ruta que ha sido dirigida en mucho por los abogados, ha ido fracasando y fracasando y fracasando. ¿Por qué? Porque, como dicen bien, echa la ley, echa la trampa, ¿ya? Entonces, en las alianzas público-privadas, en los temas de concesiones, en los temas de inversiones, en los temas de tratados, en los temas de ambiente, de cultura, todas las leyes fracasan en el Ecuador. Y es básicamente porque en realidad el Ecuador dolarizado lo que necesita es posiblemente ya dejar la constitución como está, con los derechos que tiene, pero dejar abierto a que no sea el Estado quien defina la dinámica, ¿ya? Sino que, como decimos nosotros en Hexagon, sea el hexágono, donde el Estado es uno de los 6 o uno de los 7, porque en el centro lo pones a las familias y deberían ser las familias las que pongan la dinámica. Entonces tú deberías liberar a las familias en primer lugar, al mercado también, pero también a las ONGs, también a la sociedad civil, incluida esas ONGs, a las comunidades, a la academia, a los medios mismos y a los internacionales para que puedan operar junto con el Estado, junto con las familias, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en términos prácticos en cómo funciona la economía en los países desarrollados, tú te das cuenta que el Estado es un elemento más que está allí y que a pesar de que puedas cobrar impuestos altos, en términos prácticos el valor agregado real que te entrega el Estado no supera un 20 o 15% del PIB en los países desarrollados. Puede ser que tengas una carga tributaria cercana al 50%, pero mucho de eso son transferencias que se hacen y el valor agregado estatal está ahí. Entonces, dejar en manos del Estado el tema de carbono y otros elementos que son fundamentales para que el Ecuador tenga financiamiento por algo que el mundo está comprando, es como, pucha, lo mismo que nos pasa con la ley del banano, la ley de la leche, la ley de, o sea, no hay otros países que tengan leyes para cada cosa porque nos volvemos locos. Comparto plenamente cuando el Estado se mete a regular las reglas del mercado, que son más antiguas que el Estado mismo, lo único que hace es fracasar y creo que lo ha demostrado con creces. Y es lamentable porque el Ecuador es un país con una riqueza ambiental muy grande. El Ecuador es un país con una cantidad importantísima de páramos y bosques que podrían estar siendo potenciados inclusive y cuidados de mejor manera cuando la gente puede tener un rédito de eso y un rédito justo, porque el cuidar un páramo no es un tema sencillo, porque por costumbre hay gente que, por ejemplo, y comunidades lo han hecho, que van y queman el páramo para esperar el rebrote
de los pajonales para alimentar al ganado o para lo que me decían hace unas semanas de atrás, porque se ve bonito, o inclusive por otras costumbres tradicionales, cuando lo que debemos hacer es proteger estos. Eh, una sola, una sola observación, los páramos son las esponjas de agua donde se capta el agua y permite que inclusive se llenen las famosas hidroeléctricas generando lluvias. O sea, el páramo es riqueza en vida para inclusive generar energía eléctrica. Entonces no es un tema menor, entendiendo la energía eléctrica como lo más palpable para el ciudadano en esta época de apagones acá en Ecuador. Entiendo que tú estás en Chile en este instante, donde probablemente con situaciones climáticas o de otra índole, pues no creo que tengan apagones en este instante porque debe haber una planificación de mediano a largo plazo y una inversión privada mucho más abierta, no solamente un monopolio estatal. Perdón que me haya salido un poquito, No, tomando no, el está tema bien. de la sobreregulación. Exacto. O sea, yo creo que el primer punto, 1A, es dejar a un lado la agenda regulatoria y dejar más libre los temas voluntarios, ¿no? O sea, está bien que tengas una constitución que es necesaria y suficiente, ¿no? Pero bajar de allí a leyes orgánicas que siguen el mismo derrotero, em, que es el principio este de participación plena del Estado, porque el Estado es el garante de los derechos, ahí es donde empieza la discusión, porque en realidad tú podrías, con la misma constitución, decir, sí, el Estado es el ente rector de las políticas nacionales y es el lugar donde nos ponemos de acuerdo. Entonces, si tú lo pones al Estado como un leviatán, como Thomas Hobbes, ¿no es cierto?, en el cual toma todas las decisiones, probablemente no vas a ir a ningún lado. Lo que necesitas es más bien que el Estado sea como, por ejemplo, en el diálogo tripartito de la OIT, ¿cierto? El Estado pone de acuerdo cuando falta el acuerdo entre empresarios y trabajadores. Esa es una visión que es compatible con la Constitución y lo mismo podrías aplicar en muchas áreas, pero claro, el problema es que no es que el Estado está como un árbitro en una pelea de box, sino que es uno de los que está jugando en el box frente al mercado, ¿te fijas? Entonces, esa es una interpretación completamente absurda del rol del Estado. ¿Ya? El rol del Estado debería ser básicamente un, un árbitro em, y además en casos específicos debería poder, ¿no es cierto?, darle auxilios como en el mismo box, ¿no es cierto? Cuando alguien se cae, entonces le separa al otro jugador y le deja que el otro respire y cuenta, ¿no? Si es que perdió, perdió, pero debe haber revancha y esa es parte del juego. Entonces, esas reglas claras son las que faltan en el tema de carbono. Pero cuando tú lo miras, em, yo la verdad, mi querido Rodrigo, estoy bastante cansado porque justamente cuando uno vive acá en Chile, la dinámica es completamente diferente. No es, pues, ¿no es cierto?, que tú estás mirando a la ley, sino que haces las cosas y la ley generalmente te protege que tú hagas, ¿ya? Allá la ley te impide que hagas. Entonces, es impresionante porque cada vez que hacemos diálogos, salen incluso cámaras de empresarios a decir, es que no se puede porque, y ¡paf!, saltan los abogados que están demasiado empoderados en Ecuador. Yo tengo una alta estima por el derecho, pero yo creo que el derecho en general debería ser como lo hacíamos nosotros cuando yo estuve de subsecretario y viceministro encargado en el Ministerio de Economía y Finanzas. No eran los abogados los protagonistas de la cartera económica. Ellos básicamente lo que hacían era lo que nosotros queríamos hacer con la dolarización, ellos encontraban la ruta. Entonces decíamos, no me dé problemas, sino soluciones. Usted encuéntreme por dónde caminamos para hacer que crezca el Ecuador. E hicimos que el Ecuador crezca al 8% basado en una estrategia nacional de reducción de la pobreza. Esos son los temas que deberíamos estar moviendo. Después resultó que a la pobreza la estatizaron y le convirtieron en un
factor que ya casi ni importaba, porque también estatizaron la igualdad, estatizaron una serie de temas, e incluido el tema del ambiente por los derechos de la naturaleza. Entonces estatizaron los derechos de la naturaleza. Y la naturaleza antecede al Estado y sobrevivirá al Estado y también al mercado y a todos. Quizá el tema más importante es cómo lo articulas con las familias, pero no me quiero detener en esa discusión porque nosotros ya la hemos tenido y estamos haciendo proyectos desde hace rato, pucha, yo empecé con esto en 1998, a los 6 años de la cumbre de Río, y obviamente ha pasado mucha agua bajo el puente y hemos hecho un pocotón de proyectos, de iniciativas, soluciones, siempre encontrando la vuelta con la ley. Y no importa cuál sea la ley y cuál sea el país. Nosotros estamos trabajando globalmente con Hexagon. Entonces, discutir el tema de la ley en Ecuador es algo que finalmente cuando tú tienes buenos abogados, ellos te van a encontrar una solución que sea a prueba de bala de todos los cambios ambientales, sobre todo si es que los articulas con la Constitución y te alineas con los principios generales, ¿no? Entonces, puede ser que cambie la legislación, pero acuérdate una cosa, si tú vas más rápido y tienes un proyecto que se hace con la legislación del momento que te permite avanzar a 20 años, si es que cambian en el año 1 la legislación, ya no te aplica porque no es retroactiva. Ese es un principio. Me encanta esta visión. Y ahora sí quiero molestarte con algo, y es pedirte que nos expliques un poco cuál es este proyecto, en el cual hablamos mucho de protección de páramos. Y creo que es algo necesario, y claro, como lo has mencionado, si es que hay cómo, utilizando y en el buen sentido de la palabra, utilizando las normas vigentes, poder aplicar e implementar estas alternativas, yo creo que es necesario. Lo veo necesario, lo veo para hablar en términos reales de la protección ambiental. Hablemos de cómo generar soluciones sin el Estado. Entonces, quedo más bien atento a la explicación de este proyecto que ha llamado tanto la atención. Mm. Sí, pues gracias. Salió esta entrevista em, en el diario La Hora, que salió además incluso en portada, justamente em, el lunes pasado, ¿no? Hoy estamos en esta entrevista 7, martes 7, em, y entonces esto fue justamente el último día de abril que se hizo la entrevista. Y ahí hablábamos del proyecto Sierra, ¿no? Para que tengas una idea y la audiencia tenga una idea, estamos hablando del 6% del territorio nacional Mm. cubierto de páramos, o sea, 1.250.000 hectáreas. Esto es un trabajo de Medina y Mena del año 2001, em, que en términos prácticos, el Ecuador es el país que más páramos tiene con respecto a su extensión total en el mundo, ¿no? Es otro récord que no es muy conocido, ¿no? Pero curiosamente, como yo te decía, en la cumbre de Río Más 20, nosotros presentamos un trabajo con el Conde San, en el que se veía que, y lo presentábamos desde Perú, y qué chistoso, ¿no? Yo iba con la delegación peruana, em, y Perú es probablemente el que menos páramos tiene en los Andes, pero ellos fueron los que financiaron el estudio porque no se les pasa una, ¿no? Realmente el país que más se ha movido en este tema de páramos es Colombia, donde tampoco se les pasa una. Y de hecho, ellos generaron una iniciativa bastante, eh, digamos, como agresiva, ¿no? Como suele ser en la venta, generalmente el modelo colombiano. Y Ecuador no ha hecho ninguna venta, como suele ser en general el caso nuestro, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho con este proyecto Sierra es armar un proceso desde una discusión previa con inversionistas para hacer una iniciativa privada que la ha liderado El Ordeño y que ha tenido un apoyo nuestro del diálogo hexagonal, que es un accionista mayoritario en este proyecto. Nosotros ahora, como diálogo hexagonal, ya no solamente estamos haciendo diálogo, sino que estamos invirtiendo.
en proyectos e invertimos el 80%, el 60% o el 100% de un proyecto, porque tenemos a la red Santa Cruz de inversores de impacto atrás nuestro, con cerca de 30,000 seguidores en la red, en la cual, en términos prácticos, un 1%, como todo en la economía, es la gente que puede efectivamente invertir, ¿no? Entonces son unas 300 personas con capacidad de inversión financiera, pero los otros no son triviales porque son gente que puede invertir su tiempo o puede invertir sus capacidades o puede invertir sus relaciones o puede invertir, como en el caso de las comunidades, eh, el uso de sus tierras en general, ¿no? Es casi lo que tú que eres conocedor del tema agrario y rural, es casi como al partir, ¿no? Pero no es un partir entre dos, sino un partir entre 6 o 7, ¿no? Donde las familias son las primeras, ¿no? Entonces, en este proyecto Sierra, las comunidades tienen 40% de las acciones en este al partir. El Estado ecuatoriano tiene un 20% porque le ha entregado por normativa a las comunidades de ese otro 40%. Entonces el Estado tiene 60% y los privados tienen 40%. La empresa Ancla, 20%, el ordeño, y el inversionista, otro 20%. Y con eso nos vamos por una línea más bien casi como de concesión por iniciativa privada, en lugar de esperar a que nos vayamos por una línea de mercado, ¿no? O sea, aceptamos que el Estado es dueño de todo lo que está en el subsuelo y en la atmósfera, y con eso estás listo legalmente, ¿ya? Sino que, claro, necesitas tener una metodología adecuada para dialogar con el Estado y para organizar la concesión, ¿ya? Entonces, ese no es un enfoque que lo estén llevando muchos otros, que lo que quieren es más bien moverse por líneas privadas en las cuales digan, es que esta es mi tierra y esto es mío. No, pues, la Constitución dice claramente eso. Y si quieres cambiar la Constitución, pucha, sería un lío. Entonces, con la Constitución que tenemos, hay algo entendible para todo mundo, que son las concesiones, como hay en el petróleo, en la minería, en el agua, en muchos otros factores que están estatizados, pero que el Estado te puede devolver el tema. Entonces, afortunadamente, nuestra Constitución es bastante proclive a dar derechos a las comunidades, no solamente indígenas, ¿no? Sino a las comunidades en general. Y cuando tú tienes capacidad de diálogo con comunidades y familias en territorio, entonces puedes montar un proyecto con esas familias, con esas comunidades en territorio, y el Estado nunca te va a obstaculizar. ¿Por qué? Porque el Estado generalmente está gobernado por políticos y los políticos que son caciques en su territorio generalmente obedecen a las comunidades y a las familias. Y por lo tanto, entonces, si tú dejas en el margen al inversionista y al privado ancla, eh, puedes convivir tranquilamente como siempre se ha convivido entre el inversionista, la empresa ancla, las comunidades y las familias, y el Estado en términos prácticos pasa a tener el mismo peso, 20%, que tiene el privado. Magia Ya. del proyecto, ¿no? Ah, interesante. Y esto de Claro, aquí aplica solamente a comunidades, perdón, o también aplica a propietarios individuales que tienen páramo, entendiendo que el páramo es un ecosistema, no necesariamente es algo que está a partir de tantos metros sobre el nivel del mar, es un ecosistema, es consolidado. claro, no aplica solo a páramos, aplica en general. Lo que pasa es que para el arranque en este tema, aplica con mucha fuerza el concepto que te acabo de dar para comunidades indígenas en zonas donde el Estado está ausente, ¿ya? Generalmente el Estado está presente en zonas que son más ricas, ¿ya? Pero incluso, por ejemplo, si tú piensas en la capital, que es la ciudad más rica del Ecuador desde la dolarización, tú también tienes comunidades y han estado presentes la gente del pueblo Quitucara para sumarse a esto que empezó con el pueblo Cayambi por sus 20 años de trabajo junto a El Ordeño. Entonces, El Ordeño plantea esto, ¿por qué? Porque tiene una muy buena relación con las comunidades de hace 20 años para producir leche para el desayuno escolar. Y el desayuno escolar, además, fíjate cómo es, ¿no? Es una economía social y ambiental, así que cumple perfectamente con los criterios de Río
de Naciones Unidas, y en el Río Más 20, donde se trabajó este tema cultural. Pues bueno, ahí hay una cultura desarrollada durante 20 años de trabajo para los centros de acopio, y los temas políticos también, porque en términos prácticos tú no podrías haber sobrevivido 20 años con todas las crisis que ha habido en estos últimos 20 años si no manejaras bien el tema político. Entonces, la empresa Ancla es absolutamente fundamental porque entiende todos estos puntos que estamos conversando nosotros. Y de hecho, para hacer estos proyectos, tú lo que andas buscando son líderes resilientes que hayan sobrevivido a todos los cambios políticos, ambientales, culturales, económicos y sociales. Cuando encontramos nosotros a alguien que tiene esas capacidades, con la Red Santa Cruz invertimos en esas capacidades y en ese liderazgo, porque de seguro tienen proyectos, y esos proyectos son proyectos de inversión de impacto muy de seguro. Ya. Y este es el caso, ¿no? En los páramos de Encayambe, con la leche y el desayuno escolar. Por eso estamos ahí. Y entiendo que esto de aquí, al ser voluntario, se abre también a que no sea solo una empresa ancla o puedan ser más empresas ancla. Te consulto esto como dentro del ámbito No, del claro, claro, claro. libre No, mercado, súper ¿no? importante. O sea, la sierra eh, es muy grande. O sea, yo te decía que hay 1.250.000 hectáreas de páramo, ¿verdad? Ujú. Ya. En esas 1.250.000 hectáreas de páramo hay un montón de empresas y un montón de organizaciones que están liderando. Claro, el ordeño tiene un liderazgo en Cayambe, pero está abriendo la cancha. Es casi como, qué sé yo, ¿no es cierto? Como Ulises de la Cruz cuando fue a la Premier League. Tiene un tiempo de vida, eh, y abre, ¿no es cierto? Y juega en distintos territorios y equipos, ¿no es cierto? De local, pero en la mayor parte de los territorios va a haber otros que juegan de local. Y ese es el principio de la Red Santa Cruz, ¿ya? Los alfas de un territorio pueden entrar de betas en otros, como líderes. Eh, y bueno, esta red la fundamos nosotros en Washington en noviembre del año 2019, justo al mes de los estallidos sociales que hubo en Ecuador, en Chile, y los que venían para Colombia y Perú, ¿no? Con toda esta estrategia que estamos viviendo. Nosotros nos juntamos con empresarios eh, top de los países, eh, y definimos que esta era la forma de trabajar, ¿no? Con proyectos en territorios donde sean los empresarios alfas en esos territorios, pero que quieran dar la bienvenida a los betas para que eleven el nivel competitivo de los betas, porque de esa forma, entre los betas y los alfas van subiendo, y también entren los alfas de un territorio a hacer betas en otro para hacer lo mismo e empezar a generar una red regional, ¿no? Se llama Santa Cruz porque esto se ve a nivel de territorios locales. No hay un país de América Latina que se llame Santa Cruz. Puedes tener, ¿no es cierto?, ciudades, eso sí, en todos los países de América Latina que se llamen Santa Cruz, de la Sierra, en Bolivia, en Galápagos, para Ecuador, provincias, ¿no es cierto?, como la de Santa Cruz en Argentina o en Perú. Entonces, en todos los países hay esto, ¿no? Recién conversaba con el viceministro de Economía de República Dominicana en un diálogo hexagonal, y me decía, sí, chuta, qué pena que para nosotros nuestro Santa Cruz sea un lugar eh, que no puede acoger a los inversionistas porque es bastante peligroso por la situación que tienen junto a Haití. Pero me decía, ahí estamos, y que sea un reto para que República Dominicana eh, le desarrolle a Santa Cruz. En Washington estuvimos con el alcalde de Santa Cruz, acá en Colchagua, que es la zona vitivinícola, donde se hace la mejor de las vendimias, de la fiesta de la vendimia. Y claro, él explicaba también este concepto porque lo habíamos desarrollado acá en Chile, a partir del tema de la llegada de Hexagon, y este alcalde, digamos que es uno de los líderes de la Asociación de Municipalidades de Chile, eh, tenía mucha claridad sobre este tema, entonces pudo explicarlo también cómo desde los gobiernos locales se puede trabajar también en asocio, ¿no? Y fíjate que hemos trabajado, por ejemplo, diálogos hexagonales en Sierra, eh, con Lourdes Tibán, por ejemplo, ¿no? En el proyecto Chalupas, que es un proyecto de otra índole, pero que cierra financieramente con el tema de páramo. Así que son proyectos hermanos con el proyecto de Cayambe. Y ahí el liderazgo ni siquiera es privado, sino
público local. Por eso me doy toda esta vuelta para responder a tu pregunta. Es decir, el proyecto Sierra lo que busca son líderes que hayan logrado enraizar esta visión de hacer las paces política, ambiental, cultural, económica y socialmente, y que tengan proyectos de inversión de impacto con los cuales nosotros podamos cerrar financieramente con los temas, por ejemplo, de páramo. Y ese es el proyecto Sierra, ¿no? Empezamos el pilotaje en Cayambe, eh, pero seguimos hacia allá y hemos ido juntando incluso a haciendas de un propietario privado que es el líder, pero que trabaja con comunidades. Y esa es. Entonces, generalmente el páramo, por ser lo que es una tierra que incita, invita y obliga casi a un trabajo en comunidad, ¿no? Entonces, en esas lógicas, tú puedes armar un proyecto potente en el cual las comunidades son Estado. Entonces, no les haces a un lado desde lo privado, ni al Estado, ni a las comunidades, sino que los haces socios y es un proyecto basado en alianzas, por lo tanto, público-privadas comunitarias. Te agradezco infinito esa explicación y un rato sí me pareció interesante la vuelta y qué bueno que esto sea, es comunidades y tú haces referencia y lo has mencionado tal vez unas 5 o 6 veces y no las apunté, pero tú haces mucha referencia a las familias también. O sea, la familia como eje de la sociedad, entiendo yo, o también la familia, una propiedad agrícola, por ejemplo, que está en una zona elevada, que no necesariamente tenga ecosistema de páramo, pero que sí tenga la posibilidad de participar en el proyecto. Claro, lo que pasa es que, mira, las comunidades originales, ¿no es cierto? Los Ayllus y los clanes, ¿no es cierto? Eran familias, ya que se organizaban y armaban una comunidad de manera natural, ¿ya? Entonces, esto va muy ligado al derecho natural, que siempre es la fuente original del derecho, de la economía y de todo lo que finalmente los humanos podemos hacer, ¿ya? Entonces, generalmente, cualquier normativa de cualquier país te permite hacer uso de este centro nuclear del hexágono, que son los hogares y las familias. Entonces, eso para nosotros es lo privado. Ni siquiera el mercado para nosotros es lo privado, porque no hay nada más público que un mercado, decimos siempre. ¿Ya? Lo que sí es privado es lo que se queda en la casa, lo que se habla en la familia, lo que se mantiene dentro del hogar, ¿no es cierto? Los trapos sucios se lavan en casa, dice. Eh, Eso sí es privado, ¿ya? Pero lo otro, tú finalmente puedes verle un rol público al mercado. Y de hecho, si lo miramos así, el mercado es, por lo tanto, un bien a proteger y un bien a procurar que crezca, ¿ya? Porque es lo que genera el desarrollo de la sociedad, ¿no es cierto?, de lo público, ¿ya? Entonces, tú sales de tu casa y te vas al mercado y sabes que te vas a ir a un lugar público. Y, por ejemplo, los mercados de la ciudad de Quito u otros generalmente son administrados por un alcalde. Y de hecho, en la legislación ecuatoriana, la competencia sobre los mercados, ¿quién la tiene? Los alcaldes. Entonces, cuando uno lo tangibiliza así al mercado, eh, tú dices, pucha, está bien, ¿no es cierto?, que el Estado ayude a que se construya un mercado, pero el mercado nunca va a funcionar a través de un administrador, incluso público, sino que puedes delegar a los privados para que ellos manejen el tema. Y es así como funciona, ¿no? De hecho, en Estados Unidos y en otros países, las empresas se vuelven públicas cuando salen al mercado, ¿no? De las PLCs, ¿no es cierto? Las Public Limited Companies. O sea, ya tienen que informar porque ya son públicas. Entonces, no hay que trapos sucios se lavan en casa, ya son públicas. Entonces, puede revisarle cualquier persona su información. Cuando tú lo entiendes de esta manera, probablemente las empresas familiares que se vuelven públicas son las que más van a crecer y por lo tanto son las que tú debes protegerles con una eh, gestión en la cual dejes que la transparencia sea la regla. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en este tipo de proyectos, ¿no? Los intereses de las familias se protegen en fideicomisos. Y curiosamente, bueno, como el Ecuador tiene toda esta sobreregulación y no permite la inversión, afortunadamente el Ecuador sí tiene tratados de libre comercio, por ejemplo, de última generación con Chile. Y nosotros estamos acá en Chile. Entonces, lo que hemos hecho es
como este es el país más avanzado en esta lógica hexagonal, de hacer las paces, con libertades, etcétera, nosotros lo que hemos hecho es montar acá el fondo y los fideicomisos para que se pueda recibir globalmente fondos y se pueda distribuir regionalmente fondos de inversión de impacto, que es lo que para nosotros es fundamental, ¿no? Recordemos que incluso después del estallido social, Chile propuso tener una constitución parecida a la del Ecuador, pero fracasó. ¿Por qué? Porque la gente acá es educada y votó en contra. Em, y después cuando trataron en un acuerdo de izquierda, centro y derecha, entre políticos, de construir una segunda constitución, ya no tan, ¿no es cierto?, de izquierda, sino más bien de centro izquierda, de centro e incluso de centro derecha, la gente la rechazó. ¿Por qué? Porque lo que la gente quería era su constitución vieja, en la cual ha tenido libertad y generó 30 años de crecimiento hasta tener un Chile que es, en términos de PIB, el triple que el Ecuador. Entonces, si en Ecuador el PIB per cápita está en el orden de los 500, $600 al mes por persona, en Chile está en el orden de los 1.500, ¿no? Entonces, que es como con $1.000 más produce esta forma de gestión acá en Chile. Con 18 millones de habitantes ambos países, bueno, Chile tiene el triple de ingreso que el Ecuador, ¿no? Completamente de acuerdo y creo que esa madurez de los chilenos fue muy decidora en los procesos legislativos y de las intentonas de las nuevas constituciones. Yo más bien te quedo muy agradecido, creo que ha quedado claro algo. Creo que es importante recordar que lo público no es necesariamente lo estatal. O sea, el Estado es una parte de, y que las empresas salgan a competir en bolsa, en que las empresas tengan total y absoluta transparencia, la misma transparencia que debemos exigirle a los gobiernos, sean estos nacionales, provinciales o locales en el Ecuador, es fundamental. No sé si nos quieres dejar algún mensaje adicional, porque el tiempo sí es implacable y creo que la explicación ha sido muy, muy didáctica y enriquecedora. No, lo único que creo que es fundamental decir es que el hexágono es lo público y el centro del hexágono es lo privado. Entonces, cuando todos los actores públicos apuntan hacia el centro y no hacia su esquina, entonces se produce el desarrollo, ¿no? Entonces, cuando lo estatal como público apunta hacia los hogares como sus mandantes, entonces el otro solamente es un mandatario, ¿no? Y lo mismo pasa en el mercado. El mercado también es un mandatario de lo que transan empresas que pertenecen ¿a quién? A los que están en el centro, que son los accionistas, los hogares y las familias. Lo mismo lo puedes pensar desde los medios, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tenemos un rol público porque estamos saliendo en público y cada palabra debe ser emitida de manera responsable porque puede llegar a varios hogares y familias que tienen tendencias ideológicas y políticas diferentes o preferencias diferentes de consumir información. Pero si tú eres responsable con eso, estás cumpliendo un buen rol público porque estás fomentando el diálogo. Entonces, público es no solamente lo estatal, sino también lo privado, empresarial, lo que hacen las ONGs, lo que hacen las comunidades, lo que hace la academia y los medios, la academia, como llamamos en Inglaterra, y lo que hacen los internacionales que pisan territorio nacional en términos políticos, ambientales, culturales, económicos y sociales. Por eso, cierro con esto, lo que pasó, por ejemplo, en la Embajada de México, es un tema que si lo miras desde esta perspectiva, es tan comprensible como está siendo comprendido en las esferas internacionales, donde Ecuador le ha superado con largueza a México en las explicaciones, porque todos los países entienden que en el territorio nacional tú debes seguir ciertas reglas y no puedes cobijar a gente que ha hecho temas que están perseguidos por la ley. El diálogo hexagonal conversa entre ciudadanos responsables que son capaces de eh, um, tener, digamos, una conexión con los hogares y las familias. Y yo creo que eso es un poco lo que también ahora en Chile, en cambio, se está viendo como muy favorable y muy bueno en el caso de Ecuador.
¿ya? Em, Estamos avanzando hacia un modelo con dolarización, con derechos y con diálogo, ¿no? Lo único que hay que evitar es que una figura del Estado o del mercado o de cualquier lado del hexágono se sobre exponga y se sobre posicione como el gran líder. Más bien lo que se necesita es que se distribuya el liderazgo con libertad y ahí el diálogo va a ser finalmente lo que nos termina de desarrollar con dólares y con derechos. País en 3D. Te agradezco infinito. Creo que me quedo con algunos aspectos. El hexágono se conforma por seis puntas, donde una es el Estado, el centro del hexágono es la familia y los países se desarrollan con libertad y transparencia. Te agradezco muchísimo, Correctísimo. Roberto. Te quedo muy agradecido y esto de aquí, estimados internautas, estará colgado en las redes de tiempo real, tanto como en las mías, y las estaremos compartiendo permanentemente. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrega.